Abril 12. La rebelión de Absalón. Reseña. Tal vez no haya nada más triste para un padre justo que cargar con el peso de un hijo rebelde. Un hijo que envidia tanto el poder de su padre, que está dispuesto a oponerse abiertamente a él y a deshonrarlo de todas las maneras posibles. David ha sido abundantemente bendecido, pero no cuenta con la lealtad de su hijo Absalón. El relato de la rebelión de Absalón proporciona un discernimiento sobre la intriga política de la época de David y más todavía sobre el corazón de este rey extraordinario. Cuando comienza el registro histórico de este periodo, figura el registro del nacimiento del hijo de David, Salomón. Este demostrará ser totalmente diferente en carácter a su hermano y un día pasará a ocupar el lugar de su padre en el trono. Comenzamos. Nace Salomón. Segundo de Samuel 12, 24 y 25 en Jerusalén. Y David fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella, y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón. Y el Señor amó a este niño. Y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirle que lo llamara Jededías. Se incrementa la familia de David. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, del 4c al 9. Se repite en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 13 al 16, y nuevamente en Primera de Crónicas, 14, del 3 al 7. En Jerusalén reinó 33 años, y allí le nacieron estos cuatro: Semea, Sobab, Natán y Salomón, que fue el hijo de Bet-sua, la hija de Amiel. David tuvo otros 9 hijos, que fueron Ibehar, Elisamá, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Amnón viola a Tamar. Segundo de Samuel 13, del 1 al 14. Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, que era otro de los hijos de David, se enamoró de ella. Era tal su pasión por Tamar que se enfermó de angustia. Pero, como ella era virgen, veía muy difícil llegar a poseerla. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, el cual era sobrino de David, pues era hijo de Simea, hermano de David. Un día, Jonadab le preguntó a Amnón: «Oye, cada día te veo más delgado, y tú eres el hijo del rey. ¿No me vas a decir qué te pasa?» Entonces Amnón le dijo: «Es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón». Entonces Jonadab le aconsejó: «Métete a la cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile: por favor que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré». Amnón fue y se acostó, fingiendo estar enfermo, y cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: «Por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare un par de hojuelas para que yo coma de su mano». David llamó a Tamar de su casa y le dijo: «Ve por favor a la casa de tu hermano Amnón y hazle algo de comer». Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Al llegar, tomó harina y la amasó, e hizo ante él unas hojuelas y las coció. Luego sacó del sartén las hojuelas y se las sirvió. Pero él no quiso comer, sino que ordenó que todos sus sirvientes salieran. En cuanto estuvieron solos, Amnón le dijo a Tamar: «Trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer». Tamar llevó a su hermano las hojuelas que le había preparado, y en cuanto ella las puso delante de Amnón, él agarró y le dijo: «Ven, hermanita, acuéstate conmigo». Pero ella le respondió: «No, hermano mío, no te aproveches de mí. Eso no se hace en Israel. No cometas tal vileza. Si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme? Además,
Tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables con el rey. Él no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Abnón no quiso escucharla, sino que siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 15 al 22. Pero después de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que le había tenido. Así que le ordenó: levántate y lárgate. Y ella le dijo: no me hagas eso. Si me echas de tu casa, me harás un daño mayor que el de haberme violado. Pero Abnón no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa a esta mujer fuera de mi casa, y en cuanto la eches, cierra la puerta. En efecto, el criado de Abnón la echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta. Y Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores como el que usaban todas las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, se rasgó el vestido de colores, se echó ceniza sobre la cabeza y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Luego su hermano Absalón le preguntó: ¿así que tu hermano Abnón se acostó contigo? Pues no digas nada de esto, hermana mía, sino tranquilízate, porque es tu hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. El rey David se enteró de lo que Abnón había hecho y se llenó de ira. Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Abnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. Absalón mata a Abnón. Segundo de Samuel 13, 23 al 29, en Baal Hazor. Pero 2 años después, Absalón tenía gente trasquilando sus ovejas en Baal Hazor, cerca del pueblo de Efraín. Así que invitó a todos los hijos del rey a una comida. Fue a ver al rey y le dijo: tengo hombres trasquilando mis ovejas. Ruego su majestad me honre con su compañía. También pueden acompañarlos sus siervos. Pero el rey le dijo: no, hijo mío, si vamos todos te haremos gastar demasiado. Y el rey no quiso ir, aunque le dio su bendición. Sin embargo, Absalón insistió: si no puedes venir, te ruego que dejes ir a mi hermano Abnón. Y el rey le preguntó: ¿por qué quieres que vaya? Y tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Abnón y a todos sus hijos. Pero Absalón ya había instruido a sus sirvientes: manténganse atentos para cuando vean que el vino ya ha puesto muy alegre a Abnón, y a una orden mía ustedes lo matarán. No tengan miedo, que ustedes solo estarán cumpliendo mis órdenes. Ánimo y mucho valor. Y así los siervos de Absalón, siguiendo sus órdenes, mataron a Abnón. Entonces los otros hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron. Absalón huye entre rumores. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, del 30 al 39. Todavía estaban ellos en camino cuando llegó a oídos de David que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que ninguno había quedado con vida. Entonces David se levantó de su trono, se rasgó los vestidos y se tendió en el suelo, lo mismo que todos sus siervos. Pero allí estaba su sobrino, Jonadab, hijo de Simea, y éste le dijo: que no le mientan su majestad. No han muerto todos sus hijos, solo ha muerto Abnón, pues así lo había decidido Absalón desde el día en que Abnón violó a su hermana Tamar. No crea su majestad ese rumor de que todos sus hijos han muerto. El único que ha muerto es Abnón. Mientras tanto, Absalón huyó, y cuando el joven que vigilaba el camino vio que del lado del monte venía mucha gente, justamente a sus espaldas, corrió a dar el aviso. Entonces Jonadab le dijo al rey: allí vienen los hijos de su majestad, tal y como este siervo suyo le había dicho. Apenas había dicho esto cuando entraron los hijos del rey, llorando amargamente. Entonces el rey y sus sirvientes se unieron al llanto en medio de grandes lamentos. Absalón huyó a tierras de Talmai, hijo de Amiud, que era rey de Gesur, y David lloraba todos los días por su hijo Abnón. Absalón, por su parte, huyó a Gesur y allí se quedó 3 años. Y cuando David se consoló por la muerte de Abnón,
sintió deseos de ver a Absalón. El plan de Joab, segundo de Samuel 14, del 1 al 3. Joab, hijo de Zeruya, sabía que el rey sentía un cariño especial por Absalón, así que mandó traer a Tecoa, a una mujer muy astuta, y la instruyó: vístete de luto y sin maquillaje alguno, y preséntate ante el rey fingiendo llevar ya mucho tiempo de duelo por algún pariente muerto. Una vez ante el rey, le dirás lo que te voy a decir. Y Joab le dijo a la mujer lo que ella tenía que repetir. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 4 al 11. Y cuando ella se presentó ante el rey, hizo una reverencia, se inclinó hasta tocar el suelo y dijo: Su Majestad, vengo a pedir protección. El rey preguntó: ¿Qué te pasa? Y ella respondió: Mi marido ha muerto y me he quedado viuda. Yo tuve 2 hijos que se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos hirió de muerte al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha puesto en mi contra y me insiste: tienes que entregar a ese asesino, pues tiene que pagar por su vida la muerte de su hermano. Si les hago caso, matarán a mi único heredero y, con eso, habrán apagado la última chispa que me queda, y la memoria de mi marido se perderá por no dejar ningún descendiente. El rey le dijo a la mujer: regresa a tu casa, que yo voy a dar instrucciones acerca de ti. Pero la mujer le respondió: Rey y señor mío, si la familia de mi padre y yo hemos hecho mal, que la culpa recaiga sobre nosotros, pero que no se culpe de esto a su majestad ni a su reino. Y David le dijo: si alguien te culpa de algo, haz lo que comparezca ante mí y no volverá a molestarte. Pero la mujer añadió: ruego a su majestad consultar al Señor su Dios, para que quien quiera tomar venganza no empeore las cosas matando a mi hijo. Y el rey respondió: juro por el Señor que tu hijo no va a perder un solo pelo de su cabeza. Segundo de Samuel 14, del 12 al 24. Ella volvió a decir: ruego a su majestad permitir a esta su humilde sierva decir una sola palabra más. Y el rey le dijo: te escucho. Entonces ella dijo: ¿por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios? Con lo que su majestad ha dicho, su majestad misma se condena, pues no permite volver a su hijo desterrado. Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. Yo he venido a hablar con su majestad porque tengo miedo del pueblo. Por eso me dije: voy a hablar con el rey, tal vez se digne escucharme. Si me hace caso, me librará de los que quieren destruirnos a mi hijo y a mí, y quitarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Y esta sierva de su majestad ahora espera una respuesta consoladora, pues su majestad es como un ángel de Dios y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Que nuestro Señor y Dios sea siempre con su majestad. Entonces David le dijo a la mujer: voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas toda la verdad. Ella contestó: diga, su majestad. Y el rey le dijo: ¿no es verdad que detrás de todo esto anda la mano de Joab? Y ella respondió: puedo jurar a su majestad, a quien de ningún modo se puede engañar, que fue su siervo Joab quien me habló y me ordenó decir cada palabra que yo he dicho. Pero lo hizo con la intención de que las cosas cambien. Sin embargo, su majestad posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. Entonces el rey le dijo a Joab: fíjate bien en esto que he decidido hacer. Ve y haz volver al joven Absalón. Joab inclinó su rostro ante el rey con reverencia hasta tocar el suelo y bendijo al rey diciendo: hoy he comprobado que su majestad es muy bondadoso con este siervo suyo, pues ha atendido a lo que este siervo suyo sugirió. Y Joab se levantó enseguida y se fue a Jesús para traer a Absalón de regreso a Jerusalén.
aunque el rey ordenó que se vaya a su casa y no se presente ante mí. Y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey.